este día vamos a compartir la palabra del Señor en algo muy sencillo. Dios me ha tenido muy inquietada en relación a su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es su espíritu y es su vida? Su palabra es su espíritu y es su vida. La palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos anima. La palabra de Dios permanece para siempre, aun cuando todas las cosas pasarán, aun cuando la hierba se secará, aun cuando las flores se marchitarán, aun cuando los edificios se destruirán, aun cuando el mar se secará, aun cuando los árboles se desarraigarán. Hay una cosa que permanece para siempre y esa es la palabra del Dios nuestro, dice su palabra. Su palabra permanece para siempre. Porque Jesús es su palabra, la palabra es Jesús y Él permanece y permanece siempre fiel. Su palabra nunca falla. Amados, la palabra de los hombres puede fallar, la palabra nuestra puede fallar. Nosotros podemos prometer hoy una cosa y mañana no hacerla. Nosotros fallamos, nosotros somos falibles, pero hay algo que nunca fallará y es la palabra de Dios. Esa es la única que permanece para siempre. Yo quiero decirle este día, no menosprecie nunca la palabra del Señor. Muchas veces tenemos ahí la Biblia, la palabra de Dios, y la menospreciamos. Preferimos muchas veces leer otras cosas, leer una revista, leer un periódico, leer otros libros. Pero lo mejor que usted puede leer y que usted puede conocer y que usted puede internalizar y vivir es la palabra del Señor, porque es la única que es verdad. Todo lo demás puede fallar, pero hay una sola verdad y esa verdad está en la palabra. Yo quiero que me acompañe al libro o a la carta de los Hebreos en un verso que es muy conocido para nosotros, pero quiero que lo veamos a profundidad. ¿Sabe qué? Lamento no tener en mis manos una espada. Yo le decía al hermano Rigo hoy, tú no tienes ahí entre tus cosas que has guardado desde que estabas en kinder alguna espada aunque sea de plástico. Pero me dice que no, a lo mejor yo se la boté por ahí, ¿verdad? Así es que en alguno de esos viajes, hermanos, si usted ve por ahí una espada, tráigame una espada que yo quiero, una espada de verdad, física, ¿verdad? Para poder enseñar y no es para darle a nadie con la espada. Suficiente con la palabra. Es que es como más gráfico, ¿verdad? Yo quisiera tener así en mis manos una espada para que podamos ver lo que significa esta palabra. Entonces, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Fíjese que el verso que está anteriormente está hablando de entrar en el reposo del Señor. El verso 10 dice que aquel que ha entrado en el reposo del Señor ha descansado de sus propias obras, ¿verdad? Así como Dios ya descansó de la suya. El verso 11 nos motiva a entrar en el reposo del Señor y que ninguno caiga en desobediencia. O sea, que entrar en el reposo del Señor significa obedecer su palabra para estar tranquilo y quieto, sabiendo que ya hicimos nuestra parte y que Dios hará todo lo demás. Reposar en Dios, hermanos, no es sentarse o acostarse en una hamaca y sentarse en una mecedora a esperar. No, reposar en Dios es no afanarnos y no hacer lo que no nos corresponde a nosotros hacer, porque ya hicimos nuestra parte, que consiste en obedecer su palabra. Y entonces en el verso 12 nos dice por qué podemos reposar en Dios. Porque cuando obedecemos la palabra tiene características, capacidades tan especiales y particulares que entonces cuando las conocemos podemos reposar y estar tranquilos sabiendo que la palabra operará aquello para lo cual es enviado. El libro del profeta Isaías dice que la palabra de Dios nunca regresará a él vacía, sino que será prosperada, será multiplicada, será enviada, será acelerada, será dirigida. Eso quiere decir será prosperada y hará aquello o ejecutará aquello para lo cual la palabra fue enviada de la boca de Dios. Y hay palabras que salen de la boca de Dios que llegan directamente al oído del siervo o al espíritu del siervo, pero hay palabras que salen de la boca de Dios que salen a través de sus vasos proféticos. Y esa palabra que sale y que viene del trono de Dios, no importa cuál medio Dios haya usado para dársela, nunca volverá vacía, sino
sino que va a ejecutar una obra en su espíritu. Y cuando la palabra de Dios llega a su espíritu, hay un depósito, hay una semilla, hay una simiente de vida que está en usted. Hay una parte de Cristo que va en esa palabra, y esa palabra es prosperada, es multiplicada, y un día operará aquello para lo cual fue enviada, porque toda palabra que Dios proclamó sigue operando a través de los tiempos y la eternidad. Cuando Dios dijo sea la luz, la palabra sigue en el tiempo y el espacio proféticamente creando la luz. Él lo dijo una sola vez, y Dios no necesita seguir repitiendo hágase la luz, sea la luz. No, una vez lo dijo y la luz está siendo hecha en la vida de cada uno de nosotros y en todo el universo y el planeta Tierra. La luz está siendo creada, la luz espiritual, porque la boca de Jehová lo habló un día. Jesús dijo cuando estaba en el madero, consumado es. Y esa palabra, después de 2000 años, sigue operando todavía todas las cosas. Esa palabra sigue todavía perfeccionando y terminando la obra que Dios, que Jesús en el Espíritu culminó, pero que a nivel de lo natural, a nivel de lo emocional, a nivel de lo material, esa palabra sigue consumando todas las cosas hasta que la tierra sea igual que los cielos, hasta que la voluntad de Dios sea implantada de los cielos a la tierra, hasta que su reino sea establecido, hasta que ya no haya diferencia entre la verdad divina que hay en los cielos y la verdad que hay en la tierra. Por eso es necesario que la palabra siga siendo declarada, siga siendo proclamada como desde la eternidad. Por eso Dios levanta vasos proféticos, por eso Dios levanta cuernos de carnero, levanta shofars o levanta voces en medio del desierto para ordenar todas las cosas, para declarar las verdades de Dios y para que por la palabra todo sea hecho conforme a su perfecta voluntad y a su destino. Entonces veamos, porque dice, ¿por qué podemos confiar y entrar en el reposo? Porque la palabra de Dios es, número uno, viva, no es muerta, es viva. No dice será viva, no dice fue viva, la palabra es viva, es para siempre, por la eternidad. O sea que la palabra está viva, es viva, y todo lo que tiene vida genera vida y está en actividad. Una de las características de lo que está vivo es que se mueve, es que se multiplica, es que genera, es que está en acción. Entonces la palabra de Dios es viva. La segunda característica es que es eficaz. Eficaz quiere decir, hermanos amados, que no se desperdicia nada. Todo lo que sale de la boca de Jehová, todo lo que es palabra de Dios va a operar algo. No hay ni una sola cosa de su palabra que se desperdicie y que caiga a tierra. Es eficaz. Va al blanco. Hace aquello para lo cual es enviado. Es efectiva. Opera aquello para lo cual la palabra es dicha. Es eficaz. No comete errores, no hierra, sino que va directa, efectivamente. La otra característica es que dice que es más cortante. No dice que es tan cortante, sino que es más cortante. Supera al corte de una espada de 2 filos. Hay espadas cortas, largas. Y yo cuando leo esa palabra, yo pienso como en unas espadas muy largas, casi como un estilete, ¿verdad? Delgadas, pero que tienen el filo por ambos lados, no solamente por el izquierdo y por el derecho, sino que yo la visualizo o me es revelada que lo tiene por encima y por abajo. No sé si me explico, tiene filo por acá, filo por acá, filo por arriba, filo por abajo. En otras palabras, si usted mete la espada así, corta. Si la mete así, corta. Si la pone así, corta. Y si la pone así, corta. No hay por dónde, la palabra lo tiene que cortar. No es tan cortante, es más cortante que una espada de 2 filos. Ahora, póngase a meditar en lo natural. Los hermanos que preparan carne, o las hermanas que preparan carne, si lo hacen con un cuchillo tiene filo solo por un lado, ¿verdad? Y entonces levantan el pellejito y van como quien va disectando, ¿verdad? Es lo mismo que hace un bisturí de un cirujano, tiene filo por un lado nada más y va cortando. Ahora póngase a pensar
que si ese cuchillo o ese bisturí o esa espada tiene filo por ambos lados, no necesita levantar y hacerle así, simplemente mete y corta por ambos lados. Ahora la palabra de Dios es más cortante que esa espada larga que tiene filo por ambos lados. O sea que la palabra es como una saeta aguda muy afilada que penetra, penetra, penetra y llega hasta donde nada más puede llegar. El consejo humano puede llegar hasta cierto punto. Cuando usted le da un consejo a una persona, puede llegar hasta la mente, hasta el entendimiento. Pero cuando usted declara la palabra de Dios, esta tiene poder para cortar. Entonces fíjese lo que dice aquí, que esa palabra que es más cortante de dos filos puede hacer. Dice que y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Yo puedo visualizar, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo que es el estuche del alma. Y que el alma envuelve al hombre interior, que es verdaderamente nuestra identidad, o el espíritu humano, es el hombre más interior. Y yo lo visualizo como si dentro de nosotros hubiese un hombrecito, una mujercita, con todo lo que somos, ¿verdad? Todo donde está la sangre está la vida, y está el espíritu del hombre. Ese es el hombre verdadero, el hombre interior. Pero está ese espíritu, ese hombre más interior, está envuelto o recubierto de las sensaciones, de lo que es sensual, de las emociones, de lo que es del alma, del intelecto, de todo aquello que es natural, que es terrenal, que es carnal, si quiere llamarlo, o almático. Entonces, cuando la palabra de Dios entra, penetra, yo puedo visualizarlo en el espíritu que penetra allí entre el hombre interior y el hombre de más afuera, si quiere llamarlo, o sea, el del alma. Y entonces entra ese cuchillo afilado y va separando lo que es del alma y lo que es del espíritu. En la medida que la palabra va cayendo a nosotros, a nuestro interior, somos confrontados con lo que la palabra de Dios dice, porque ella es la única verdad. Es la única referencia de verdad que tenemos, y por supuesto el Espíritu Santo, que siempre está de acuerdo con la palabra. Y entonces cuando permitimos que la palabra entre y corte, cuando no ponemos obstáculo, cuando no ponemos bloqueo, sino que permitimos que la palabra entre y que vaya cortando, entonces va separando, y este es un proceso continuo. Y aún toda palabra que cae en su espíritu, aunque usted ya no esté en el lugar de reunión, sigue separando, sigue cortando, sigue operando, sigue haciendo, y llega un momento que usted siente que en determinada área de su vida ya la palabra cortó, separó, y usted puede discernir claramente qué es del alma y qué es del espíritu. Lo que la palabra de Dios hace es avivar el discernimiento espiritual en nosotros para darnos cuenta qué es del espíritu, qué es del alma, qué es del enemigo, no para juzgar a los demás, sino para ser confrontados personalmente con la palabra de Dios. Y va cortando lo que es del alma, lo que es del espíritu, nos va ayudando a separar. Cuando nosotros, amados, nos salimos de la palabra, nos salimos de la cobertura de la palabra, cuando dejamos de meternos en la palabra por X, Y o Z razón, ya sea porque está muy ocupado, porque está muy trabajado, porque está deprimido, porque está desanimado, porque está cargado, porque está enfermo, por la razón que sea, usted deja de meterse en la palabra, usted deja de oír la palabra, usted deja de comer la palabra. ¿Sabe lo que ocurre? Que nada ya se está cortando en su interior, sino que está otra vez unido lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y llega un momento que usted pierde el discernimiento, ya no sabe, porque tiene una mezcla y hay cosas que usted cree que son del espíritu y son del alma, pero como la palabra no le está cortando, usted no puede discernir. Y la única manera de ser confrontados y de poder saber qué es verdaderamente del espíritu de Dios al espíritu del hombre es a través de la palabra. Siendo de nuevo enfrentados con la palabra, comiendo la palabra, bebiendo la palabra, metiéndonos en la palabra, obedeciendo la palabra, para entrar en el reposo del Señor. Y luego dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Hermanos, ¿alguno aquí ha intentado cortar la coyuntura de una pierna o un muslo de pollo? Yo creo que sí, no se ponga muy serio. Con un cuchillo. Y así, ¿qué le cuesta, verdad?
¿Sabe por qué? Porque allí no le entra muy bien el cuchillo, porque una coyuntura es como una bisagra, está bien acoyuntado, está de una manera que pueda moverse así, no deja espacio más que para el movimiento. Lo único que puede partir esa coyuntura es como que usted metiera así un estilete bien afilado. Pues eso es lo que hace la palabra. Llega hasta las coyunturas, hasta donde están acoyuntadas todas las cosas, hasta los tuétanos, hasta las vísceras, o sea, hasta lo más escondido que está en su corazón. Hasta donde nadie puede llegar, ahí llega la palabra del Señor. Porque, ¿para qué dice? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el propósito de la palabra es poder discernir, poder separar cuál es nuestra manera de pensar y la intención de nuestro corazón, aun cuando nuestra actitud parezca ser correcta. ¿Me explico? Muchas veces nosotros estamos teniendo una aparente correcta actitud. Estamos haciendo las cosas que nos dicen que hay que hacer. Nos dicen que hay que venir a tal hora, venimos a tal hora, que hay que diezmar, que hay que ofrendar. Y estamos aparentemente haciendo o tomando actitudes que parecen correctas. Venimos al discipulado, vamos al examen, estudiamos, hacemos externamente lo que se nos dice. Pero solo el Señor conoce. Y por supuesto a través de su palabra se puede discernir cuál es la verdadera intención del corazón. Y solo el Señor conoce y por la palabra se puede discernir cuál es su pensamiento de eso que usted está haciendo. Las cosas que están escondidas para el ojo del hombre están descubiertas para el Señor, y cuando nosotros nos metemos en la palabra o escuchamos la palabra o se nos da la palabra como un rema, si nosotros de verdad somos honestos con Dios y queremos agradarlo a Él, a través de su palabra vamos a discernir cuál es la verdadera intención de nuestro corazón para estar haciendo lo que estamos haciendo, aunque sea algo bueno lo que estamos haciendo. Pero Dios siempre busca y mira la intención del corazón del hombre. Dios no busca el resultado final, Dios busca la intención con lo cual se hizo lo que hicimos. Dios discierne los pensamientos, porque muchas veces con la boca puedes estar alabando a Dios, pero Él por su palabra puede discernir cuáles son tus pensamientos. Por ejemplo, puede haber muchos jovencitos aquí que no falten a las reuniones de domingo ni de viernes en la noche. Y uno dice, ay, qué bueno, no se pierde ninguna reunión. Pero Dios sabe y conoce y discierne las intenciones de tu corazón y cuáles son tus pensamientos. Si tú estás viniendo para verte con la noviecita, si tú estás viniendo para quedarte atrás, estar platicando y pasándote papelitos, eso Dios lo discierne, aunque tú creas que está escondido. Ese es un ejemplo nada más. Porque la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te confronta si en verdad tú quieres ser honesto y sincero con Dios. Entonces, una vez que sabemos la importancia de la palabra, yo quisiera, por favor, regrese al libro de Números. Alabe al Señor porque Él es bueno. Muchas veces nos congregamos en cierto lugar porque nos gusta la alabanza, porque nos gusta la libertad del espíritu, porque nos gusta tal o cual cosa. Pero cuando somos confrontados con la palabra de verdad y se expone lo que está dentro, quizá ya no nos gusta. Y entonces la palabra saca luz y discierne las cosas, y por eso es que muchos después, al ser confrontados, pues toman decisiones. Pero es importante dejarnos al descubierto para que la palabra nos confronte. Yo quiero hablarle aquí un poquito de algo que usted ya conoce, por supuesto. Sabemos que Dios le dijo al pueblo de Israel que los sacaría de la esclavitud que estaba en Egipto, que ya no quería que estuvieran haciendo ladrillos, ¿verdad?, para Faraón, para los egipcios, y que Él les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Dios levanta a Moisés como el libertador de su pueblo y le da instrucciones a Moisés. Le dice específicamente cuál es la tierra que les va a dar, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel.
Y claro, no les dice directamente el Señor que la tierra está ocupada por filisteos, por heteos, jebuseos, fereceos. Entonces le dice a Moisés que mande espías, que mande hombres, uno de cada tribu, para espiar la tierra, para que vean, para que conozcan cuál es la tierra que ellos van a poseer. Y yo quiero que veamos ahí, en Números capítulo 13, en los primeros versos, vamos a leer, Números 13. Y Jehová habló. Si usted gusta subrayar, habló, porque es la palabra de Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, es una orden, ¿verdad? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a las palabras de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Luego, usted en casa puede seguir estudiando quiénes fueron los que fueron enviados. Ahora, ¿Moisés obedeció la palabra, sí o no? Sí la obedeció, porque él envió a los espías. Había una promesa, había una palabra. Jehová dijo, le daré la tierra que fluye leche y miel. Moisés envía un hombre de cada una de las tribus de los príncipes de mi pueblo. Moisés obedece la palabra, cree la palabra, escoge a los príncipes, uno por cada tribu, y los envía. Vamos ahora a Números 13, siempre en el verso 27. Ya fueron los espías, fueron 12 espías, y fueron a conocer cómo era Canaán. Verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ya están de regreso los espías, ¿verdad? Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Un momentito, vamos a pararnos. Fíjese cuál fue la actitud de Caleb. Aquí están los otros 10, están dando un reporte, un mal reporte. Pero Caleb era un guerrero, él tenía un espíritu de guerrero, él conocía las ordenanzas de Jehová, él sabía que Jehová le había ordenado a Moisés, él sabía lo que podía esperar, sabía que la tierra de Canaán era de ellos, y si Jehová había dicho que fluía leche y miel, no era importante lo que ellos miraban con sus ojos naturales, era necesario ver a través del espíritu del guerrero, que mira a todos los que están con nosotros y no los que están contra nosotros. Caleb sabía que irrespectivamente de lo que sus ojos naturales habían visto, la palabra de Jehová estaba por encima de toda circunstancia. Y Caleb los calla, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es bien tremendo, amados. Cuando Jehová da una instrucción, cuando Jehová da una orden, más vale que creamos la palabra de Dios a través de los líderes que Él levanta, y que no murmuremos y que no cuestionemos y que no nos pongamos a ver lo que nuestro ojo natural mira, sino que escuchemos lo que Jehová ha dicho. Jehová dijo, en este lugar centralícense todos en un solo lugar donde yo tengo el pozo de vida, el agua de avivamiento. Entonces no tiene sentido estar dando reportes naturales. Es que es muy lejos, es que el transporte, es que ahora, es que el combustible, es que muchos días, es que salimos tarde. Todo eso no tiene importancia, porque la boca de Jehová dijo, centralícese mi pueblo, porque los quiero tener como la gallina, los polluelos. Crean a mi palabra, no miren las circunstancias. Algo otros quizás dirán,
Es que ya nos habíamos acostumbrado a nuestros pastores, que qué vamos a hacer. No importa lo que usted está pensando, perdóneme que le diga, lo que usted piensa no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que Jehová ha dicho que hará. Lo que los 10 espías declararon, no pararon el plan de Dios. Lo atrasaron, pero no lo pararon. Pero yo quiero que vean lo que ocurrió con aquellos que no acataron la palabra del Señor. Sigamos en Números, en el capítulo 14, en el verso 36. Sabe que yo me conmoví mucho cuando vi esto. Lo había visto antes, lo tenía hasta subrayado, pero fue como que el Señor de pronto me llevó hoy a esta escritura. No había meditado en ella. Verso 36 de Números 14. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, esto es tremendo. De 12 príncipes del pueblo, no eran plebeyos, no era cualquier ovejita del pueblo, era la persona de más autoridad de cada tribu. Eran los príncipes del pueblo de Israel los que fueron, a ellos los encomendaron, y ellos fueron los que murmuraron, excepto 2, Josué y Caleb. Y aquellos que dijeron, ay no, es que mire, ¿y a usted qué le parece? Y usted está de acuerdo y no está de acuerdo, es que mire, que qué complicado. Murieron de plaga, porque Dios nos pone entre la vida y la muerte. La vida es obedecer su palabra para entrar en su reposo. La vida es creer a la visión de Él. De hecho, de esa generación, solamente 2 entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. Los que obedecieron la palabra de Dios a pesar de sus preferencias naturales, a pesar de su comodidad, a pesar de su vista, a pesar de su visión natural, ellos creyeron la palabra de Dios y ellos entraron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, esto es tremendo. La palabra de Dios tiene un poder y una autoridad que ha sido dada simplemente para obedecerla, no para cuestionarla, solamente para obedecerla, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. La palabra de Dios es una espada, más cortante que una espada. Y yo quisiera en esta misma línea, quédese con ese pensamiento, pero vamos a Mateo 10, queremos verlo en otro aspecto. Mateo capítulo 10. Yo sé que hemos pasado muchas veces por esta escritura y que muchas veces quisiéramos quitarlo de ahí de la Biblia. Como que no nos gusta, como que no queremos entender, como que quisiéramos que eso no estuviera allí en la Biblia. Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, palabra de vida. Porque he venido para poner en disensión. Qué raro, ¿verdad? Qué contradictorio. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Esto lo dice el Señor Jesús. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bendita mi nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo quisiera elaborar un poquito sobre esta palabra. Jesús está diciendo algo que parece contrario a todo lo que Él ha dicho en el Evangelio. Él dice que Él no vino a traer paz. ¿Y cómo es esto? Si a nosotros nos han dicho que Él es el príncipe de paz. Nos han dicho que Él es el shalom perfecto, que Él vino para reconciliar al hombre con Dios. Y ahora dice algo que parece controversial, que parece contrario. El Espíritu de Dios es así, hermanos. Y Él dice que no vino para traer paz. Lo que está diciendo es, yo no vine a sobarlos. Yo no vine para acomodarme a ustedes. Yo no vine para que ustedes sigan teniendo
su mundito en donde están muy cómodos. Yo vine a traer la palabra porque yo soy la palabra, dice Jesús. Y vine a traer espada para discernir y separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Yo mismo soy la palabra y soy las buenas nuevas. Y yo vine para que cada quien tenga la oportunidad de saber con quién va a estar y si va a obedecer o no la palabra. Eso es muy fácil aplicarlo y decir, ay, sí, hermanos, es porque viera qué persecución tengo yo, porque en mi casa solo yo soy cristiano y entonces todos me persiguen y de verdad que hay división, viera qué tremendo. Quiere que le diga que eso no es lo más tremendo. ¿Sabe a qué se refiere esta palabra? A la espada que viene a aquellos que sí conocen la palabra. Porque en una misma casa pueden haber dos que conociendo la palabra no estén de acuerdo, porque no operan al mismo nivel de fe, porque no operan al mismo nivel espiritual, porque en una misma casa y en un mismo matrimonio puede haber un creyente espiritual y un creyente carnal. Allí es donde aplica la espada, allí es donde llega hasta lo profundo y discierne aún las intenciones del corazón y saca a la luz los pensamientos y saca a la luz lo que es del espíritu y lo que es de la carne. En una misma familia hay división y hay espada, aunque estén orando a la mesa juntos, aunque estén dando gracias juntos. Si el nivel de fe es diferente, si el nivel de obediencia a la palabra es diferente, allí hay división, aunque el hombre no lo quiera ver. Y para eso es que viene la espada del Señor. Amós 3:3 dice, ¿cómo pudieran andar juntos dos que no estuvieran de acuerdo? Pero se está refiriendo a creyentes, hermano. No se está refiriendo a un inconverso y a un creyente. Se está refiriendo a aquellos que conociendo la palabra no la obedecen. A eso se refiere. Cuando Jesús, que era la buenas nuevas, vino y predicó la palabra, hermanos amados, muchos escucharon la palabra. Muchos la reconocieron, pero pocos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Muchas veces nosotros decimos que Dios me ha llamado, que yo tengo un ministerio, que realmente estás dispuesto a que el Señor sea lo más importante en tu vida. Y nosotros tratamos de acomodar esta palabra y decimos, no, pero es que el Señor no nos está diciendo que aborrezcamos a la familia. Dios no quiere que nos separemos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? ¿Qué es más importante para ti? ¿El Señor y su palabra o tu esposo y tus hijos? ¿Qué es de verdad más importante para ti? ¿El Señor y su palabra o el carro que tienes o el negocio que tienes o el trabajo que tienes? ¿Qué es de verdad más importante para ti? Y el Señor rápidamente nos confronta con la palabra, y aunque nosotros digamos, ay, es amado mío, y le digamos cosas tan lindas y aparentemente hasta le hacemos poemas y Él es lo más precioso, lo más lindo, lo más hermoso, pero cuando viene el momento de ser discernidos por la palabra, nos damos cuenta que tiene más peso en nosotros lo que se refiere a nuestros afectos naturales y carnales o las cosas de esta tierra, que de verdad nuestro amor por el Señor. Esta espada viene, hermanos, en cada hogar. Esta espada viene en cada congregación. Esta espada viene en cada reunión. Por eso es que nunca logramos alcanzar la medida de fe que Dios quiere. Por eso es que no vemos los milagros ocurrir en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Porque mientras unos obedecen la palabra y la creen, otros la quieren acomodar a su manera. A veces decimos, ay no, es que aquí los hermanos son demasiado radicales. Es que son muy espirituales, ahora es que todo es malo. Y entonces, ¿qué va a hacer uno? Ahora es que nada puede hacer. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es tremendo, hermanos. Queremos vivir una vida cristiana y tener el otro pie en el mundo. Mientras no me ven, yo hago lo que quiero. Total, esto no es tan malo, esto no es mucho pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quizá no vienes a la congregación de los santos para meterte en la unción de Dios, pero en la tarde te vas a meter al cine o al teatro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tiene que haber una prioridad en tu vida si de verdad quieres obedecer la palabra. Y Dios te confronta con la palabra para que tú decidas realmente a quién vas a amar. ¿Sabe que cuando estuve hace poco en Miami, estaba ministrando en un evento de mujer a mujer?
Y un siervo de Dios se me acercó y me dice: ¿cuántos días vas a estar acá? Y le dije: mire, en Miami solo vamos a estar hasta mañana que termine este evento. Luego vamos a Orlando y después regresamos a Miami. Ay, ¿vas a ir a Orlando, a Disney World? Le dije: no, no voy a eso. Vamos a descansar y quizá vamos a Holyland. Ay, tú, qué aburrido, vas a ir a Holyland. Holyland es una réplica, una reproducción de Israel que es conducido por judíos mesiánicos. Y aquel siervo me dijo: qué aburrido, vas a ir a ver eso. Yo sí voy a Disney World, aunque digan que eso es contaminación, pero yo eso no me lo pierdo. Yo lo disfruto más que mis niños. Y yo me quedé: Padre, estos son los líderes y los padres espirituales que tú tienes en tu iglesia. Señor mío, ten misericordia, Padre. A veces decimos: ay, es que estos que son muy radicales, que ahora dicen que todo es malo. Yo sí voy a ir porque a mí me gusta, a mi carne le gusta ir. Pero ¿qué dice la palabra? Que no traigamos contaminación a la casa. ¿Qué dice la palabra? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, en Dios no se puede ser de otra manera. Hay que ser radicales, radicales. Yo siempre digo: o es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Dios no tiene medias tintas. La palabra no puede ser acomodada. O la vives o no la vives. No puedes agarrar parte de la palabra que te conviene y dejarla. La palabra de Dios no es una carreta de supermercado. La palabra de Dios no es para que tú digas: hecho esto, saco lo otro, esto lo quiero y esto no lo quiero. No hay elección, no hay escogencia. La palabra es la palabra y es Cristo, y hay que obedecerla como está. Ay, amados, la palabra dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no está hablando del que no ha aceptado a Cristo. Está hablando de un montón de incrédulos que hay en la casa del Señor. ¿Cómo alguien con un nivel de fe sobrenatural puede hacer yugo con alguien que no tiene experiencia ni intimidad con Dios? Es que tal vez cuando nos casemos se convierte pamplinas. El llamado de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Que nos creemos Superman o Supermujer, que lo vamos a cambiar. ¿Qué voy a hacer yo con lo que Dios no ha hecho nada? Hermanos amados, la palabra es seria. La espada está sobre la casa del Señor. La espada está sobre la casa, porque el juicio comienza por la casa. Y los juicios de Dios son en misericordia y en verdad. No es que vamos a hacer esto porque total me es muy malo y no se van a dar cuenta. Todo es expuesto. Y lo que haces en tinieblas sale a la luz. La palabra es para ser obedecida. Hermanos, la palabra siempre provoca una reacción. O la recibes o la rechazas. La misma palabra dice que la piedra que los edificadores desecharon o desmenuza a unos, hermanos, o les cae encima o los despedaza, pero algo siempre hace la palabra. O te sirve de tropiezo y la desechas si tú eres desechado de paso, o la tomas, la crees y la vives y la defiendes. Hermanos, cuando yo veo que para graduarse de bachillerato, de 6º grado, les ponen a hacer un pacto. Hermanos, mientras los niños están haciendo eso, yo estoy cortando esa barbaridad. Y están haciendo pactos de que van a defender la patria y este emblema sagrado. Dios mío, si el único pacto que tienen que hacer es de creer, conocer y vivir la palabra y defenderla hasta el último día de su vida. Lo único. Nuestro único pacto es el pacto de sangre. Ya Jesucristo la derramó por ti. Y Él es la palabra. Y la palabra fue dada y fue vertida. Tú tienes un camino y una alternativa. O la crees, la vives y la tomas de tapa a tapa, de Génesis hasta mapas, o la desechas. Pero a los tibios los vomitará el Señor. Nos gusta acomodar las cosas. Y hay de aquel que más conoce, porque más se le demandará. No podemos acomodar la palabra del Señor. No podemos hacer componendas. No podemos ser mitad cristianos y mitad incrédulos. No podemos ser mitad creyentes y mitad incrédulos. O la creemos o no la creemos. O la vivimos o no la vivimos.
Pero la espada está puesta en cada casa y en cada congregación. En la casa del Señor la palabra está juzgando y los corazones están siendo discernidos y la verdad nuestra está siendo expuesta. Y todo lo que está en tinieblas tendrá que ser sacado a la luz, porque aún las intenciones del corazón están siendo discernidas. Y aún muchos que hemos creído que estaban firmes y que eran líderes y que estaban establecidos están siendo expuestos para ver si en verdad estaban sobre la roca firme que es Cristo, su palabra. Vienen pruebas, situaciones, y es discernida aún la intención del corazón y los pensamientos a través de su palabra. Aún en el hogar, hermanos. Por supuesto, el propósito de Dios es que una vez que se ve la división, que una vez que la espada ha caído, dar la oportunidad para que haya un arrepentimiento y nos dispongamos a vivir la palabra como Dios quiere. Quisiera que fuéramos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 10, en Primera de Corintios. El apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia carismática. Los corintios eran reconocidos por ser una iglesia muy carismática, muy pentecostal, muy alborotadora. Todos hablaban en lenguas, todos profetizaban al mismo tiempo. Él tuvo que corregirlos muchas veces. Eran llenos de los dones del Espíritu, pero en realidad eran bastante carnales. Un creyente carnal es aquel que no vive la palabra en toda su plenitud, sino que quiere acomodar la palabra. Y aunque fluyen los dones y los carismas del Espíritu, realmente no tiene el carácter de un creyente. Y entonces el apóstol Pablo les dice en el verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cepas, y yo de Cristo. Yo soy de Raúl, y yo de Remo, y yo de Rafael, y yo de Gustavo, y yo de la hermana Emma. Y alguno allá dice: yo de Cristo. Esa es la condición de la iglesia. Aquí y hace 2000 años allá en Corinto. Y Pablo se está dirigiendo a una iglesia supuestamente espiritual, que fluyen los dones, que profetiza, que predica. Pero él dice: hermanos, no quiero que haya entre ustedes esas divisiones. No quiero que haya entre ustedes esas disensiones. Porque he oído, ha llegado hasta mis oídos esto, y él lo está percibiendo por el Espíritu. Porque él es el apóstol, él es el que fundamentó, estableció, pero luego otros sobreedificaron. Y no quiero, dice, yo quiero que ustedes todos tengan una misma mente, un mismo pensar, un mismo sentir, conforme a la palabra que ha sido predicada por el Señor Jesús. Pero hay algo bien tremendo que parece contradictorio, hermanos. Siga en Primera de Corintios, pero vaya hasta el capítulo 11. En el verso 18. Están bien calladitos, ¿verdad? Yo espero que el cuchillo afilado les llegue. Esa es la intención, que llegue hasta los tuétanos. Y mire, cuando se saca la espada viene llenita de sangre. Pero quiere decir que hay vida, ¿verdad? Donde hay sangre hay vida, hermanos. Y muchas veces es necesario que sangre. Verso 18. Mire, aquí sigue Pablo hablándole a los corintios. Desde el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Verso 19: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Qué contradictorio, ¿verdad? Primero les dice Pablo: miren, no quiero que haya entre ustedes divisiones. O sea, eso es lo que él no quiere, ni Dios tampoco.
porque el Señor dice que Él estableció a los ministerios, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que vayan siendo edificados en amor unos con otros, para que ya no los engañe nadie, ni sean llevados de ningún viento de doctrina, sino que todos piensen y sepan una misma cosa conforme a la visión que Dios ha dado. Y eso es lo que Pablo les dice, ¿verdad? No quiero que haya disensiones, no quiero que haya contiendas. Pero en el verso 11 a los mismos corintios les dice, bueno, la verdad, dice el apóstol después de un rato, ¿verdad? Yo creo que es necesario que estas cosas se expongan. Yo creo que es necesario que hayan contiendas y divisiones, porque de esta manera es expuesto lo que está en el corazón. Es necesario para que sepamos quién es el que está aprobado. Este día, hermanos, la prédica, la enseñanza se llama la palabra que nos divide, o la división por la palabra. La palabra que viene de la boca de Dios a un líder es la visión. La visión de Dios, el diseño de Dios para un determinado lugar o una determinada congregación o comunidad o grupo. Hemos dicho que no somos una iglesia religiosa, somos una iglesia profética o una comunidad profética. Hay cosas que hacemos que quizá otros no van a entender porque no es su visión. Pero cuando reunidos nosotros, unos critican, otros murmuran, otros son indiferentes y no pueden entender ni captar la palabra ni la visión de Dios, obviamente habrá disensiones y contiendas. Cuando hablen habrá murmuración. Cuando compartan se van a encontrar que no hay un acuerdo en el espíritu, aunque juntos vayan a comer a Pizza Hut. Pero no tiene nada que ver. Aún dentro de la misma casa puede no haber unidad de espíritu. Por eso es que viene la palabra, para confrontarnos. Y la voluntad de Dios es que todos los que estén injertados en un lugar tengan el mismo sentir, la misma unidad, la misma medida de fe y la misma visión. Hermanos, esto es bien tremendo, porque hemos tenido casos de personas, mujeres o varones, que Dios los ha injertado, les ha traído a la visión, a la obediencia, a la palabra, han conocido, han tenido vivencia en el Espíritu, y tal vez su esposo o su esposa no conocían al Señor, y se ha clamado para que su esposo o su esposa se convierta, y cuando el esposo o la esposa llega al conocimiento del Señor, resulta que va en otra línea, en otra dimensión. Y entonces nos encontramos que en una misma casa hay uno de los esposos o de los cónyuges que es espiritual y el otro es carnal. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y uno normalmente dice, ay, pero es que es tan importante la familia, ellos tienen que estar juntos. Entonces, que la persona que es espiritual se acomode a la que es carnal y que se vaya entonces a un mover religioso. Y a veces hacemos eso y la persona que es espiritual entonces se contrista en el Espíritu, se contrista el Espíritu Santo. Las cosas en el hogar comienzan a ir mal porque entonces ya no hay cobertura divina, porque ahora los dos se quedaron como incrédulos. Esto es bien tremendo. Estos son temas que no podemos tratar religiosamente. Son temas que tienen que ser vistos y juzgados por el Espíritu Santo, porque solo el espiritual juzga todas las cosas. Son cosas delicadas. Pero amados, este día, yo quiero que cada uno de nosotros sea confrontado con la verdad de la palabra. Porque Dios me muestra que hay muchos que vienen no por oír y vivir y obedecer la palabra. Hay muchos que vienen por hacer bulto, hay otros que vienen por ver a la muchacha, hay otros que vienen porque los padres los traen. Hay muchas intenciones en el corazón por el cual vienen. Y entonces oyen como oír llover. Y mientras ese nivel de incredulidad está en el lugar, el Espíritu Santo se contrista. Y entonces los demás que vienen por convicción del Espíritu no pueden avanzar porque hay un lastre pesado que tienen que ir arrastrando para poder llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y esta mañana, este día, yo creo que la intención del Espíritu Santo sí es provocar una división, claro que sí, una división en el sentido de que cada quien sea confrontado y decida y defina, sí, yo quiero
amar la palabra y obedecerla en toda la intensidad, como dice la Escritura. El que no deja todo por causa de mí no es digno de mí. Si yo me decido, yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas, yo quiero obedecer la palabra, yo quiero hacer lo que el Espíritu de Dios dice, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Yo me defino por el Señor y su palabra. Eso es lo más importante para mí. Pero habrá otros que digan, no, yo a mi novia no la dejo. No, y que se cree, yo ese trabajo, aunque yo tenga que estar vendiendo licor, no importa si de ahí como y quién me va a mantener, yo mejor sigo vendiendo cerveza. Habrá muchas cosas que este día Dios quiera confrontar en tu corazón para que tú puedas tomar una decisión. Si vas a amar a Dios y a su palabra y a obedecerla en toda su plenitud. Porque Dios ha venido con una espada más cortante que cualquier espada que conoces de 2 filos para entrar a lo más profundo de tu corazón y hacer una microcirugía, y que si tú le das la oportunidad, Él entonces va a quitar el prepucio de tu corazón y va a sacar todo aquello que estorba y todo aquello que impide que tú estés caminando en bendición y en victoria. Quizá haya cosas a las cuales tendrás que renunciar este día. Tal vez sea la codicia, tal vez la avaricia, tal vez el deseo desmedido de tener riquezas, no sé qué será, tal vez el deseo de tener poder y autoridad en lo humano que está por encima que tu amor al Señor y a la palabra. Pero hoy eres confrontado y hoy es tu tiempo de tomar una decisión. La palabra viene para dividir y para confrontar, pero el Señor tiene la espada puesta en la casa. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú comiences allí donde estás. Deja que fluya el Espíritu de Dios en ti. El Espíritu de Dios está aquí. De una manera diferente, pero está aquí. Ya no te está diciendo, ven amada mía, paloma mía, preciosa mía, pero igual te está diciendo, despiértate y levántate, que es tu tiempo de decisión, es tu tiempo de definición. Entonces deja que el Espíritu Santo te hable a lo más profundo, que Él te escudriñe a través de su palabra, cuáles son las áreas y las cosas que tú necesitas hoy echar a morir para que de verdad la palabra se haga realidad en tu vida. Comienza a orar allí, comienza a orarle al Señor, tú y el Señor, tú y el Señor. Y corre atacama y socorro toquía maisa. RT que bebe y socorro toquía mamá. RT que bebe y sirararara y socorro toquía mamá y sirerere. Espíritu Santo de Dios, oh, tú nos llevas a toda verdad. Tú, Espíritu de Dios, eres el que empuña la espada. La palabra dice que la espada es del Espíritu en la armadura del soldado. Espíritu de Dios, tú eres el que empuña la espada y hace que ésta entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, sabemos que estamos en tiempo de decisión. Espíritu Santo, reconocemos que estamos en tiempos difíciles, determinantes, que delante de nosotros está la vida o la muerte. No queremos, mi Dios, las plagas de Egipto. No queremos, Señor, no queremos murmurar. No queremos, Señor, rebatir lo que tú has dicho. Queremos entrar en tu reposo, porque reconocemos que tu palabra es viva y eficaz. Queremos el reposo del Espíritu. Queremos acudir al diseño divino y eterno que tú has preparado para nuestras vidas. Espíritu de Dios, a nivel personal, a nivel individual, queremos tomar una decisión que va a afectar nuestro hogar, va a afectar nuestra iglesia, va a afectar nuestro ambiente, nuestra ciudad. Hoy necesitamos decidir, Espíritu Santo. Y y que rete que declaramos la vida, hablamos la vida hoy en este lugar. Declaramos la unción de la vida, la unción de vida, la unción de vida, la vida de Dios en esta hora, tocando a aquellos que han estado con manto de muerte. Aquí hay personas, hermanos, que les ha caído un manto de muerte espiritual. Yo puedo ver sobre ellos, sobre algunos, un manto color gris que les ha caído, muerte espiritual. Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos están más avivados que la palabra que había estado en su espíritu. Es como un manto gris que ha venido para envolver la verdad de la palabra. Hoy yo declaro que ese manto es rasgado, todo manto de luto es quitado. Oh,
Hermana Felicia, declare con su manto rojo la vida, por favor. Declare la vida, declare la vida, declaren la vida, el poder de la palabra. Banderas como espadas, declarando la vida, declarando ahora que todo manto de luto se rasga, todo manto de luto se rasga, toda muerte se va. Declaramos la vida espiritual, la palabra que ha estado allí escondida, la palabra que ha estado como enterrada. Ahora, en el nombre de Jesús, la palabra es avivada. La unción del Espíritu hace que se pudra todo yugo se pudre.